Hablemos de temas de Bogotá y de temas de educación. Inicialmente, vamos a las calles de Bogotá con Carolay Morales porque padres de familia han denunciado irregularidades con el retorno de forma presencial a un jardín infantil público en Bogotá que atiende a unos 120 niños, esto en el barrio La Estrada. ¿Cuáles son supuestamente esas irregularidades, Carolay Morales? Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Pues básicamente lo que dicen los padres de familia, y estamos al frente de este jardín infantil Satélite Estrada, así se llama, es un jardín público en el que atienden cerca de 120 niños, es que no han podido ingresar de manera presencial porque les están haciendo adecuaciones en este lugar, pero no les dan una fecha exacta o definitiva. Dice básicamente una madre de familia con la que conversamos que entre las entidades del distrito, pues por decirlo coloquialmente, se pasan la pelota para saber finalmente cuándo los niños retornarían a este lugar. Conversamos con una de las madres, Camila Calderón, quien hace la denuncia. Porque en el momento de inscribirnos nunca nos dijeron la magnitud de las cosas, ¿sí? Dijeron no, que le van a hacer una adecuación al jardín como tal, pero no nos habían dicho qué tipos de inconvenientes tenía el jardín, y es el único jardín que no está funcionando, porque a nosotros nos citaron en un jardín, el del satélite de Bellavista, y todos los satélites o sea, todos los jardines de integración social están funcionando, menos ese. Pues lo que dice esta madre de familia es que el comedor de los niños el año pasado se inundó con uno de los aguaceros y que desde entonces el distrito ha dicho que iban a hacer arreglos, pero no ha pasado absolutamente nada. Nosotros estamos esperando aquí a las afueras de este jardín, pronunciamiento pues de la entidad y también del distrito. Gracias, Carolay. 6:35. Saludamos precisamente a la secretaria de Educación de Bogotá, la doctora Edna Bonilla. Gracias por atendernos, gracias por su tiempo, doctora Bonilla. Juan Manuel, muy buenos días. Un gusto escucharlos a usted, a sus compañeros y sobre todo a los oyentes y a los ciudadanos que tienen tantas inquietudes. Como ustedes pudieron escuchar, efectivamente el Jardín Público La Estrada lo administra la Secretaría de Integración Social. Mi compromiso pues es hablar inmediatamente con la secretaria, saber qué ocurre. Nosotros trabajamos conjuntamente las secretarías del distrito en favor de los niños. Yo no podría dar una explicación en este momento sobre lo que sucede. Entendí que hay unas obras. Efectivamente en Bogotá tenemos muchos frentes de obra. La Secretaría de Educación tiene 76 frentes de obra grande, pero averiguaría qué es lo que está pasando en el Jardín de La Estrada. Gracias, doctora Edna. Sí, porque doña Camila Calderón, esta madre de familia, estaba denunciando esta situación que se registra en el jardín infantil, pero hay algo bien interesante en lo que usted les está contando a los oyentes. Hay unos colegios que administra la Secretaría de Integración Social y otros que administra la Secretaría de Educación. No, señor, ahí me toca hacer una precisión, perdóneme, técnica. La Secretaría de Integración Social administra unos jardines infantiles. Bogotá poco a poco tiene que ir normalizando, trasladando los jardines infantiles a los colegios, sobre todo pues en los que son los grados prejardín, jardín y transición. Pero hace muchos años la Secretaría de Integración Social administra solamente unos jardines infantiles, no colegios. Los 400 colegios públicos son administrados por la Secretaría de Educación. Muy bien, entonces Secretaría de Integración administra unos jardines infantiles, la Secretaría de Educación administra colegios públicos. Correcto. Doctora Edna Bonilla, hay un tema del cual se está hablando mucho en Bogotá y tiene que ver con lo que ha ocurrido en un colegio de Ciudad Bolívar, en donde supuestamente no se dejó ingresar a una niña porque no tenía los tenis blancos. Nosotros estuvimos allá, en el lugar de los hechos, conversando con la rectora, conversando con las personas que estaban allí, y dicen que los hechos no fueron como fueron expuestos. Incluso llamó la atención una declaración de la alcaldesa Claudia López que pidió sancionar a este colegio y pidió una investigación sobre el caso. ¿Qué han podido ustedes averiguar? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Mire, Juan Manuel, nosotros, yo le agradezco mucho su pregunta porque en ella lleva implícitas varias apreciaciones. Lo primero es un presunto caso, y la labor de nosotros como servidores y servidoras públicas
es indagar, que fue lo que hicimos inmediatamente. Nosotros, creo que no habían pasado 2 horas que conocimos el video, y yo personalmente le he pedido a la oficina, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, que averigüe qué sucedió en un colegio privado. Es un colegio que es el Liceo Pedagógico Madrigal, en el que supuestamente la niña no puede ingresar al colegio por tener un hotel. Inmediatamente nosotros abrimos ese proceso, requerimos al colegio para que también nos cuente cuál es la versión de los hechos, porque nosotros tenemos que, obviamente, proteger, velar por el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, pero también escuchar qué fue lo que sucedió. La Secretaría de Educación asignó un equipo de funcionarios quienes realizaron ya una visita. Nosotros el día de ayer realizamos una visita al colegio, estamos indagando lo sucedido de manera directa. Eso es lo que nosotros debemos hacer de manera responsable. Y la Secretaría pues va a escuchar en versión la institución educativa para garantizar ese debido proceso. Sin embargo, yo quiero hacer el llamado a los colegios. Bogotá tiene el 40% de su matrícula en colegios privados. Tenemos una relación respetuosa con ellos, pero es obligación de nosotros, de los colegios públicos, de los colegios privados, garantizar el derecho a la educación, promover el respeto, el manejo, que es lo que nosotros llamamos armónico, de los conflictos escolares. Entonces, hacemos ese llamado para que estos conflictos pues sean tratados en el marco de todo lo que es la convivencia escolar. Sí, en aras pues como del equilibrio, señora secretaria, no es que uno quiera tomar partido, pero como bien lo dice Juan Manuel, aquí escuchamos a la rectora, la profesora, el coordinador. Y doña Elvira habló con nosotros ayer, ¿no? Como el término de moda es disruptivo, ¿no? Parece ser que el padre de familia de la niña fue quien no permitió que la niña ingresara. Ellos insisten, y lo digo como para que uno dice, es que le están dando tanto palo a este colegio. Sí, se cometió un error en un recorderis, como en un llamado, oiga, usted trae tenis blanco, hoy le toca tenis blanco, no sé qué, pero sí le iban a permitir el ingreso a la niña. Ahí fue el padre quien no la dejó entrar, que él fue como el que armó la polémica. ¿Ay, qué podría pasar con el colegio, secretaria? No, yo de verdad agradezco eso, porque yo creo que en esta sociedad nos hace tanta falta la objetividad, nos hace tanta falta el buen manejo de las redes sociales y demás, pero yo sobre todo insisto, es garantizar que los niños y las niñas tengan su derecho a la educación. Nosotros como Secretaría de Educación, insisto, tenemos una función de inspección, vigilancia y control sobre los colegios privados, distinto sobre los colegios públicos, que tenemos la administración del colegio. Entonces, hacemos la investigación con la mayor objetividad. Obviamente, insisto, privilegiamos el derecho a la educación, pero yo sí hago un llamado a que los conflictos los resolvamos en el marco de la convivencia escolar. Mire, desde niños no estamos exentos al conflicto. Desde niñas no estamos exentos de este tipo de situaciones, entonces creo que deben ser tratadas en todo lo que tiene que ver en el marco de la convivencia escolar, el manejo armónico de estos conflictos escolares. Entonces, adelantaremos la investigación, créanme, con total rigurosidad, con total objetividad, para que podamos llegar a una conclusión, insisto, lo más objetiva posible. Bueno, ese es uno de los temas de los que más se habla, ¿no?, hoy en Colombia, lo que ha ocurrido en ese colegio, y es bueno que siempre haya una claridad. Pero doctora Edna Bonilla, no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerla a usted aquí en los micrófonos de RCN para hablar de otro tema del que se está hablando muchísimo en Colombia en el sector de la educación, y tiene que ver con lo que ha ocurrido con las pruebas Saber. Se lo pregunto en su calidad además autoridad en materia educativa. Evidentemente hay una situación que se ha venido registrando en los últimos años, un bajonazo en las pruebas Saber. Eran las famosas pruebas del ICFES de nuestros tiempos, ¿no? Por las que uno se mataba cuando terminaba. Por lo menos los de este lado, doctora Edna, que ya tenemos unos añitos por encima de los 30 o los 40. Kelly no sabe qué fueron las pruebas del ICFES. ¿Sabe qué es eso? Pero, ¿qué está ocurriendo? Y además, la pandemia influyó también en la baja calidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su reflexión sobre el bajonazo en las pruebas Saber? Mire, Juan Manuel, yo creo que esa es una reflexión tan urgente y tan importante. Nosotros no podemos creer que la pandemia, no afectó la calidad educativa. Hay unos costos, y yo creo que uno no puede decir que todo está bien en educación. No, hay unos costos de 2 años de pandemia, de tener a los niños en una educación no presencial. Pero tampoco podemos excusarnos únicamente en la pandemia. Efectivamente, nosotros
tenemos unos resultados preliminares en este puntaje global promedio. Bogotá, estamos para Bogotá 2021, es superior al promedio nacional, tanto en el sector oficial como en el no oficial. Ese puntaje, digamos, es superior al de ciudades, las grandes ciudades capitales, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, en los dos sectores. Pero es inferior, y yo creo que uno tiene que ser honesto, es inferior al de Bucaramanga, en los sectores oficial y no oficial, y al de Tunja, que llama mucho la atención. Yo felicito a la administración de Tunja, porque en el sector oficial, digamos, tuvieron un mayor puntaje. En el sector no oficial, la mayoría de las entidades territoriales hemos mejorado los puntajes en relación con años anteriores, a excepción de Cartagena, que disminuyó. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Sí? Que hay unas fallas en lo que tiene que ver con lectura crítica, por ejemplo. Nosotros mejoramos, era una de las cosas que nosotros queríamos mejorar, porque necesitamos niños, niñas, jóvenes que hagan lectura crítica. A veces hay esos que se llaman analfabetos digitales, que incluso no saben leer muy bien, y nosotros necesitamos. Entonces, en esa área nosotros mejoramos. En Bogotá, nosotros, casi todas las entidades territoriales disminuyeron, y nosotros el promedio de Bogotá sigue siendo el mayor obtenido en el país, en los dos sectores. Ahí nosotros también tenemos que trabajar. En ciencias sociales y ciudadanas son considerablemente más bajos en el país y en todas, digamos, en todas las entidades territoriales. En ciencias, que es otra de las preocupaciones que nosotros, el puntaje que obtuvimos en Bogotá es el más alto de los resultados del nivel nacional, tanto el sector oficial como el no oficial. En inglés, ese es uno de los faltantes que nosotros tenemos, aumentamos el puntaje, pero tenemos que seguir trabajando. En últimas, yo creo que sí hay unos costos y tenemos que trabajar en lo que es la transformación pedagógica y que los niños y las niñas fortalezcan estas capacidades, y yo creo que es honesto decir eso y que hay que trabajar en ese sentido. De acuerdo, transformación pedagógica y muchas tareas, a propósito de temas escolares, muchas tareas por hacer. Doctora Edna Bonilla, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. No, Juan Manuel, Yanelda Kelly, muchas gracias por permitirnos aclarar y hablar de educación. Yo entiendo que hay muchas angustias en educación, y créanme que estamos trabajando sin descanso para cumplir con las expectativas que los papás, las mamás y las familias tienen en nosotros. Muchas gracias. A usted muy amable, la Secretaria de Educación de Bogotá, doctora en estudios políticos. Yo creo que ella también le tocó el examen de nosotros, el del IFE. Claro, óigame, venga, una encuesta Sí. rompe.